dice la misma Escritura, a través de palabras del Deuteronomio, también en Mateo, que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que dejamos, hermanos, con nosotros para escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? No voy a decir que están hablando, van a hablar. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hace falta también. Bueno, nosotros somos, familia y yo, somos de Panamá. Gracias. La palabra está en todos los países, no solamente aquí. Y qué bueno que estemos congregados en Cristo. Qué bueno que hayamos tomado la decisión de venir aquí a este lugar. Creo que hay bastantes personas. Cuando nosotros llegamos solamente estábamos nosotros. Sí, solamente estábamos nosotros. Y decía, bueno, ¿será que no va a venir nadie? Pero bueno, no importa, ahí nos vamos a gozar y nos quedamos hablando con el pastor Germer. Y le dimos hasta que llegó una hermana. Y decía, bueno, ya llegó otra persona, así que está bien, llegó alguien. Y como a los 15 minutos, como que le decía yo a la hermana, no sé cómo se llama, pero está ahí atrás, le decía yo a la hermana, como que cayó un avión y llegó un montón de personas y se llenó la iglesia. Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos a estar buscando Jeremías 10:23, vamos a entrar, como dice el hermano, al verdadero alimento, que es la palabra de Dios. Mi nombre es Roberto, no se lo había dicho, mi nombre es Roberto II. Amén. Dice, cuando me lo tengan, me dan un fuerte amén. 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 Bueno, ¿cuántos vinieron preparados para la Biblia? Ahí se nos fue. Ya las cosas cambian, ¿verdad? Bueno, dice Jeremías capítulo 10, versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es él ordenar sus pasos. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde que tú permites que estemos aquí reunidos en tu presencia. Tú nos has traído, Señor, con un propósito, no solamente por reunirnos, sino porque tú has bendecido nuestras familias y has prosperado nuestros caminos. Has abierto puertas, Señor, en nuestra vida que nosotros no pensábamos, Señor. Pero hoy, Jehová, se confirma la palabra de que tú, Señor, nos levantarías, Padre, y nos lavarías, Señor, con la sangre del Cordero, y que tú nos sacarías, Señor, del lodo cenagoso. Y hoy estamos aquí ante tu presencia. De lo que éramos ayer ya no lo somos, mas hoy somos hijos de Dios en tu nombre. Amén y amén. Estaba yo caminando por las calles de Guayúa el día de ayer y hoy por la mañana. Y había preparado esta palabra. Antes de iniciar, estuvimos el día domingo en este lugar. Hemos estado también en otras iglesias, en Santa Bárbara, en San Patitán y en Guayúa también hemos estado. Pero decía yo que caminaba por las calles de Guayúa y estaba yo estudiando esta palabra y no le tenía un título. Y pasaba por la calle, nunca nos habíamos metido por ese lugar, íbamos al supermercado, cuando veo una ferretería dice Divina Providencia. Me quedé con esa frase, Divina Providencia. Y me fui a la casa en la noche a seguir estudiando y decía, este es el título, Divina Providencia. Jeremías 10:23 nos dice aquí, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. Palabras mencionadas por el profeta Jeremías, hijo del profeta Elisías. Y estas palabras fueron mencionadas por el contexto de la destrucción de Judá. Y obviamente
realmente cuando leemos nos damos cuenta que son palabras mencionadas a algo que iba a acontecer. Pero lamentablemente al día de hoy y en el tiempo y en todo el transcurrir del tiempo, históricamente, como creyentes, hemos pensado que los sucesos que pasan en la vida diaria o en la vida cotidiana, tanto dentro de la naturaleza como en nuestra vida personal, están alejados o independientemente de lo que Dios tiene para nosotros. Y como creyentes, diremos nosotros mismos, bueno, no me pasa a mí, bueno, sí me pasa a mí. Pero como creyentes hemos olvidado que los sucesos de la naturaleza, Dios interviene desde el inicio y hasta el día de hoy sigue interviniendo. Pero cuando nosotros pensamos en esta palabra, nos acordamos de la promesa de que Dios dice que no destruiría el mundo, sino que sería el hombre. Entonces, es una teología que parece contraria a lo que Dios ya había dicho, porque suceden acontecimientos como desastres naturales, acontecimientos en nuestra vida, suceden acontecimientos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, y en ocasiones nosotros decimos, tenía que suceder, era el propósito de Dios, y sí es cierto, pero Dios interviene, porque Dios intervino siempre, desde los inicios, y sigue interviniendo. Quiero yo entrar en contexto, esta era la pequeña introducción para entrar en sí, en la palabra. Quiero poner como ejemplo la vida de Jonás, porque qué mejor ejemplo que la misma palabra, que es lo mejor. Jonás, conocemos la historia de Jonás, que lo conocemos como el profeta rebelde, porque no siguió las órdenes de Dios. Y cuando hablamos de Jonás, de una vez nos sintonizamos a que desobedeció una orden, y tal vez hemos escuchado la historia desde niños de que la ballena se lo llevó, el pez se lo llevó. Siempre nos explican que es un pez, que es una ballena, siempre tratan de dibujarlo de alguna manera, pero conocemos la historia. Decía yo al inicio que Dios interviene en los sucesos, y en este punto no me enfoco en Jonás, sino en Nínive. ¿Por qué? Porque Dios le da una orden a Jonás, pero Jonás desobedientemente piensa primero a su favor, no piensa en el sufrimiento o el beneficio que puede causar la obediencia. Dios interviene porque Jonás toma una decisión de ir contrario a lo que Dios le había dicho. Y conocemos la historia, que estaba en la barca, y conocemos que lo tiraron al mar, que él dice que por él era la causa de la tormenta. Pero nos preguntamos, ¿por qué Dios intervino a favor de un pueblo pecador y no a favor de su hijo? Era Jonás. Jonás tenía miedo. Jonás tenía miedo ir a predicar. Jonás tenía odio a este pueblo porque era un pueblo masacrador. Era un pueblo que en sus calles estaban enterradas esqueletos, cabezas o parte de los huesos de ejércitos, porque era un pueblo malo, era un pueblo asesino. O sea que si lo vemos de otro punto, Jonás tenía una razón. Él tenía en su raciocinio propio de que Dios estaba equivocado. Y cuando nosotros nos ponemos
en el papel de Dios, porque nosotros tenemos la semilla, pero Dios hace la obra. Pero cuando nosotros nos ponemos en el papel de Dios, nos vemos como que nosotros hacemos la obra. Nosotros germinamos la semilla y hacemos que la obra dé fruto. Y no es así. Es Dios quien va a intervenir. Y Dios intervino desde el punto en que cuando estaban en la barca, las personas que estaban en la barca, los tripulantes, decían: ¿qué hemos hecho? ¿Por qué la tormenta? Tenemos miedo. Y Jonás, muy tranquilo, estaba acostado, ¿verdad? Durmiendo. Y así estamos muchas veces nosotros, los creyentes. Hemos dejado que Dios intervenga, porque pensamos que muchas de las cosas que van a pasar es porque tienen que pasar, o porque el propósito tiene que cumplir y nosotros tenemos que continuar. Y no estamos muy alejados de la realidad. Pero el problema es que dejamos que Dios intervenga. Y Dios interviene en esta persona. Y algo muy anotado aquí es que tenemos que saber parte de la historia, que obviamente el pueblo adoraban a muchos dioses, pero el mar era visto como otro terreno donde se adoraba a otro dios. Y prácticamente, como era tormenta, se asemeja a que era un territorio de demonios. Por eso es que estos tripulantes empiezan a orar a sus dioses, pero encuentran a Jonás y le dicen: ora a tu Dios. Y dice Jonás: es que es por mi culpa que estemos pasando esto. Nosotros como creyentes muchas veces buscamos y hacemos que el pueblo sufra por nosotros, por nuestra decisión. Causamos sufrimiento. Causamos malas decisiones en el pueblo. Jonás había causado que estos tripulantes sufrieran. Porque en el primer punto, Jonás no tenía disposición. Y cuando nosotros perdemos la disposición, no vemos que Dios quiere hacer una obra, pero no solo en nosotros. Es que nosotros como creyentes somos parte de la obra, no somos la obra, somos parte de la obra. Y Jonás perdió esa disposición, porque era egoísta, porque pensaba que ese pueblo no merecía ser salvo. Pero los planes de Dios son diferentes para nosotros y para cada uno, independientemente. Y como pueblo nosotros nos reflejamos ante el mundo como la salvación, como la luz del mundo. ¿Por qué yo digo que como la salvación? De repente se va el sonido. ¿Por qué yo digo que como la salvación? Porque Jonás fue el primer hecho de salvación. En el punto de Jonás fue la tribulación. Porque dice más adelante en el pasaje que entonces, ellos parafraseando, que ellos dieron gracias. ¿De quién está hablando? De los tripulantes. Decía yo que causamos por nuestra poca disposición, causamos sufrimiento, causamos dolor, porque no tenemos la disposición. Y entramos entonces en el punto de la desobediencia. Nos volvemos como Jonás, nos volvemos jueces, nos volvemos desobedientes. Y cuando nosotros entramos en el punto de la desobediencia, ya no solamente no tenemos la disposición, sino que nos volvemos parte de la perdición. Porque Jonás, si en dado caso él hubiese hecho, valga la redundancia, caso a la orden de Dios desde el inicio, la palabra hubiese llegado más pronta. Pero la palabra se alargó, porque
Porque nuestra desobediencia causa procesos. Y ese es el punto donde nosotros decimos, es el plan de Dios que nosotros estemos sufriendo. No, no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. Es que Dios no nos quiere ver sufriendo. Somos nosotros quienes nos causamos el sufrimiento. Y causamos sufrimiento a terceras partes, a los que nos rodean, por nuestras decisiones, por nuestra disposición, por nuestra desobediencia. La palabra de Dios llegó siempre. Los primeros salvos fueron los primeros creyentes y los primeros salvos fueron los tripulantes. Pero no quedó todo ahí, porque nuestras acciones tienen consecuencias. Dios nos salva, Dios nos rescata, Dios nos libra, pero nuestras acciones tienen consecuencias. Y la consecuencia de Jonás fue que fue devorado por un pez, dice la palabra. Pero en ese proceso, cuando es devorado por un pez, entramos entonces en lo que decimos nosotros, la oración. Y antes de pasar al punto de la oración, nosotros tenemos palabras. Hay una frase que un día yo estaba leyendo y decía así: nuestras frases nos condenan a nosotros mismos. Porque estamos en medio del problema y actuamos como Jonás. No buscamos primero el camino, sino que buscamos a dónde apoyarnos, a dónde sostenernos. Y cuando salimos a la calle, Dios nos ha librado, Dios nos libró del pez. Ahora nosotros decimos gloria a Dios, ahora testificamos su poder. Pero quedan las consecuencias. Y ahí donde decimos, ¿por qué me juzgan? ¿Por qué dicen eso de mí? ¿Por qué hablan de mí? Es que nosotros provocamos esto. Nosotros provocamos que nuestras palabras demanden juicio de nosotros mismos. Y recuerden que como creyentes el mundo no nos va a ver como un cambio. El mundo solo está esperando el error que nosotros cometamos para juzgar. Y ese error nosotros lo hacemos. Porque nuestras mismas frases nos condenan a nosotros. Nuestras mismas frases nos juzgan. Y nosotros pensamos, ¿cómo nuestras frases nos pueden juzgar? Es que muchas veces no buscamos primeramente a Cristo en oración, sino que nos apoyamos, ya sea afuera o dentro de nosotros mismos como cuerpo de Cristo. Y nos sentimos, Dios nos sana, Dios nos rescata, Dios nos hace pasar la prueba, pero nos sentimos afligidos todavía, porque aún así nosotros decimos, Dios me liberó, pero no entiendo por qué siguen hablando de mí, no entiendo por qué me siguen mirando. Pero es que esas son las consecuencias de no haber buscado primero los caminos de Dios. Esas son las consecuencias de no haber tenido la disposición. Son las consecuencias de nuestra desobediencia. Pero Dios es un Dios de amor. Y Dios escucha la oración de Jonás. Pero ya Dios tenía un propósito. Y Jonás clama a Dios. Y Dios escucha la oración de Jonás. Y relata la historia. Que Jonás va y predica. Y el pueblo es perdonado. Porque Dios ama al pecador. Dios ama el pecador, pero no ama el pecado. Y Dios sabía que este pueblo podía ser libre. Dios sabía que este pueblo podía ser salvado. Pero nosotros, como creyentes, independientemente de los propósitos de Dios, no vemos que Dios tiene un plan y que Dios está interviniendo no solamente por nosotros. Dios interviene por el mundo también. Y que los desastres que están pasando a nivel mundial o las cosas que estén pasando en nuestras vidas, Dios sigue interviniendo aún cuando nosotros le desobedecemos. Aún cuando nosotros no buscamos
La cobertura de Dios principalmente. Porque si buscamos la cobertura, pero no es el punto inicial. Porque actuamos como Jonás en muchas ocasiones. Actuamos. Y lo digo personalmente. Escuchaba a un pastor un día y decía: no hay una palabra que se dé al pueblo que no me juzgue primero a mí. Decía ese pastor. Y personalmente yo lo digo, muchas veces no buscamos la disposición de Dios. Muchas veces no buscamos esa cobertura que Dios nos quiere dar. Pero somos seres humanos. Somos libres de equivocarnos. Somos libres. Y Dios lo sabe. Porque cuando nosotros pasamos la oración, entonces entramos en el punto de la misericordia. Porque Dios tuvo misericordia de este pueblo desde antes de que Jonás lo hubiese predicado. Desde antes que Jonás se le diera la orden, ya Dios había tenido misericordia de este pueblo. Dios tiene misericordia no solamente como nosotros como creyentes, sino también del mundo que nos rodea. Dios tiene misericordia porque cuando escucha nuestro clamor, Dios dice: mi hijo está sufriendo, yo lo puedo sanar, yo lo puedo liberar. Amén. Pero las consecuencias van a quedar. Y esa es la parte que no nos gusta. Las consecuencias. Porque, claro, pudiéramos pedirle al Señor, tal vez no se lo hemos pedido. Pudiéramos pedirle al Señor que seamos como Moisés. Cuando Moisés fue al pueblo a liberarlo, nadie dijo que él era un asesino. Dios puede borrar nuestras consecuencias, claro que sí, pero tenemos que cargarlas. Porque es parte de la enseñanza y es parte del crecimiento espiritual. Es parte de lo que nos va a llevar a no volver a equivocarnos. Es parte de lo que nos va a decir: no volvamos a despreciar la palabra del Señor y busquemos su cobertura. Leía yo en Jeremías 10:23 que Jehová había advertido al pueblo de Judá, a los judíos. Dios ya le había advertido de la destrucción. Nada de lo que pasa en nuestra vida pasa porque no lo sepamos. Todo pasa porque Dios primeramente nos lo muestra. ¿O no les ha pasado que cuando van a hacer algo, sentimos dentro de nosotros un llamado y decimos: no lo hagan, pero así lo hacemos? Me pasa a mí, hermano. Él conoce nuestro corazón y conoce nuestra mente. No podemos engañar a Dios en ninguna situación. No podemos estar alejados, no podemos estar apartados. No podemos, porque somos parte del cuerpo. Y como creyentes, como iglesia que somos parte del cuerpo de Cristo. Quedaba yo en que las consecuencias tienen limitaciones. Las consecuencias tienen limitaciones, pero las consecuencias son presentes y eternas. ¿Por qué? Porque apartado de Dios no tenemos salvación. Apartado de Dios no tenemos un camino de gozo y alegría. Había una persona un día que había comentado algo y decía: ¿qué tan malvado puede ser el hombre que Dios tiene que recompensarnos con un regalo final para que podamos seguirlo? Y no está alejado de la realidad. Porque el regalo que Dios nos da es la salvación, la vida eterna. Pero si no hubiese ese regalo, ¿cómo actuaríamos? Sería difícil. Efesios 1:22 dice: y sometido todas las cosas bajo sus pies,
Y el 23 dice, no solo en este siglo, sino en el venidero. Quiere decir que Dios interviene en todo tiempo. Dios está interviniendo aún desde antes de nosotros haber nacido. El profeta Jeremías tenía un propósito desde el vientre de su madre. Ya tenía una profecía. Cada uno de los que estamos aquí ya teníamos un propósito desde el vientre de nuestra madre. Algunos nos convertimos a edades mayores, algunos a edades menores, algunos nacimos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, dentro de la iglesia, nuestros padres fueron cristianos, pero Dios siempre tuvo un propósito. Dios siempre tuvo un propósito. No nacimos por nacer. Teníamos un propósito desde nuestro nacimiento. Y Dios lo continúa, porque Dios, independientemente de la decisión que tomemos, Dios nos levanta, porque Dios sigue interviniendo en nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos al arrepentimiento, inicialmente, Dios ya ha intervenido, porque no hemos llegado a los pies de Él por simple razón. Hemos llegado a los pies de Él porque alguien nos trajo. Tampoco hemos llegado a los pies de Él porque Él nos escogió, porque dice su palabra que somos pueblo escogido. Y si estamos aquí en este lugar, en este día, es porque Dios así lo escogió. Cuando estudiamos cada caso histórico, vemos la providencia de Dios. Cuando estudiamos a Moisés, vemos la providencia de Dios desde su nacimiento, inclusive desde antes de su nacimiento, porque Dios lo cuidó. Vemos la providencia de Dios con José. Vemos la providencia de Dios con Jonás. Y vemos relatos históricos. Y seguimos y continuamos viendo la providencia de Dios. Y nuestra vida está escrita bajo la providencia de Dios. Toda nuestra vida está escrita. Debemos saber que somos amados y que la providencia de Dios es divina, que actúa de manera indiferente en cada uno de nosotros, creando un plan de salvación. Pero nosotros tenemos la oportunidad de un cambio. Tenemos la oportunidad de un cambio. Porque hemos encontrado la respuesta. No actuamos como Jonás. Y Jonás es un ejemplo en nuestra vida para que hoy entendamos que alejado de Dios nada somos. Porque apartado de Dios nada somos. Jonás, ¿con quién estaba la providencia? ¿Con Jonás o con Nínive? ¿Es más fácil salvar a uno o salvar un pueblo? La providencia de Dios estaba con ambos, pero la providencia de Dios estaba con este pueblo, porque Dios quería hacer algo. Este pueblo era vecino. Este pueblo era como un brazo más del pueblo de Dios. Quiere decir que no importa nuestra procedencia, no importa de dónde vengamos. Decía yo al inicio, Dios está en todas partes, porque, y yo lo puedo testificar claramente, Dios está en mi país, Dios está en su país. Algo que me gusta mucho de El Salvador es que allá en Panamá hay tiendas por todos lados, chinitos, ¿no? Nosotros le decimos chinitos, tiendas. Pero aquí uno encuentra iglesia en cualquier esquina. La palabra de Dios está sembrada, la semilla no ha sido puesta en mala tierra. Y hoy Dios ha puesto semilla en cada uno de nosotros. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos el puente para que el mundo entero o para que nuestro entorno llegue a los pies de Cristo. Porque no, la palabra no es
que oímos, la palabra no es para nosotros. La palabra no es para atribuirla, llevárnosla, acostarnos y levantarnos y dar la gloria a Dios. Sí es para eso. Pero la palabra es para esparcirla. La palabra es para predicarla. Porque tenemos que tener la disposición primeramente. Y llegar a los pies de Cristo y no esperar a que lleguen las consecuencias de nuestra falta de disposición. No esperar a que Dios nos tenga que reprender o que nos veamos afligidos por consecuencia de alguna decisión o alguna acción que tomamos. No debemos esperar eso. Debemos ser partícipes del plan perfecto y actuar anticipadamente, porque Dios no solamente interviene, Dios nos revela cada cosa que va a suceder, sea bueno o sea malo en nuestra vida. Dios nos está revelando siempre el propósito que tiene para nosotros. Dios está aquí en esta tarde. Definitivamente Dios está aquí. Dios ha sido bueno, porque caminar en Cristo no es fácil, es de diligentes, es de sabios. Somos sabios. Nos equivocamos, está bien. Somos seres humanos. Tenemos derecho a equivocarnos, pero no tenemos derecho a desobedecer cuando Dios ya nos ha bendecido. No tenemos derecho a apartarnos cuando Dios ya nos ha mostrado un propósito en nuestra vida. No tenemos derecho a ser omisos. La palabra, y no hablo de esta palabra que se está predicando en este día, hablo de la palabra que Dios nos da independientemente a cada uno de nosotros. No podemos hacer omisos a la palabra de Dios y tener poca disposición y decir, hoy voy a ir, mañana no, voy a ir 2 semanas después. No, porque Dios ya nos tuvo misericordia y nos dio un día más de vida, y ya con eso es solamente el simple hecho de darle las gracias a Él. Dios, como soberano, nos da de su providencia y estamos involucrados dentro de sus bendiciones. Estamos dentro de lo que Dios tiene del plan perfecto como creyentes, pero también estamos involucrados dentro de sus juicios también, porque lo que es bueno, pero lo que es bueno también tiene consecuencias, porque es parte de la obediencia. Explicaba yo al inicio que le buscaba el título a este mensaje y caminaba yo por las calles y vi el título de la ferretería y decía Divina Providencia, y me quedó llamando la atención porque tenía esto escrito, había estudiado, pero no tenía el título, no sabía qué título ponerle. Y de la misma manera Dios nos ha dado un nombre especial a cada uno de nosotros. Nos ha encontrado en diferentes maneras, nos ha encontrado en nuestros hogares, nos encontró durmiendo, nos encontró trabajando, nos encontró en cualquier lugar. Y Dios nos dio un nombre nuevo, Dios nos dio un testimonio nuevo, Dios nos dio un perfil nuevo. Porque aunque la palabra no quería ser sembrada en nosotros por diferentes maneras, aún así Dios intervino como intervino con este pueblo y la palabra llegó a nuestras vidas. Y hoy somos el claro testimonio de que Dios respalda
cada sílaba, cada palabra. Cristo nos ha librado de diferentes sucesos que pasan en nuestras vidas. El domingo que vine aquí, estaba dando un testimonio fresquito, como dicen. Fresquito. Decía yo que cuando veníamos subiendo la cuesta, el auto no subió y testificaba que yo había hecho algo para que ese auto no subiera, porque cuando nosotros podíamos bajar, al final íbamos a quedar, pero de que íbamos a bajar, pero más rápido, y pudo haber ocasionado un accidente. Dios intervino y decía yo al inicio que como creyentes muchas veces pensamos que los sucesos que suceden en nuestra vida están alejados de que Dios interviene o alejados de la providencia de Dios. Y es que cada suceso que pasa en nuestra vida está certeramente unificado en la intervención de Dios. Nada de lo que pasa a nuestro alrededor es por casualidad. Nada es por suerte, porque cuando entramos en Cristo, eso quedó atrás. Ahora es Dios quien libra nuestro camino. Ahora es Dios quien prepara nuestro camino. Entonces, como creyentes, volviendo a Nehemías, nada está alejado de su providencia. Todo lo que sucede en el mundo natural, todos los sucesos que vemos y todo lo que pasa en nuestra vida es porque Dios está interviniendo. Hemos escuchado muchas veces que dicen las personas, hay un huracán, creo que ya terminó en México, o no sé si todavía continúa, pero cuando pasa algo natural, cuando pasa un suceso natural fuerte, lo primero que dicen las personas es, Cristo viene pronto. Y nos acordamos de eso. Pero Cristo viene pronto, todos los días. Cristo está a la puerta. Pero como creyentes hemos olvidado que los sucesos suceden porque Dios los permite. Y de la misma manera que suceden naturalmente, suceden en nuestra vida porque Dios los sigue permitiendo. Pero por la providencia de Dios aún continuamos aquí en este lugar. Quiero terminar, no me quiero alargar mucho. Sé que había dicho que éramos vividos, pero si quieren continuamos. Todos vinieron preparados. Estamos preparados para una vigilia. Decía yo el domingo aquí que debemos ser guerreros. Predicaba yo el domingo que Dios nos da la vestidura. Antes andábamos en el mundo como cabritas. ¿Alguno ha visto a las cabritas cómo andan? A mí me da risa porque parecen animales locos que saltan y brincan por todos lados. Y cuando se asustan se desmayan. Andamos como cabritas en el mundo. Pero Dios nos dio una vestidura. Y era la vestidura de un guerrero. Y somos guerreros espirituales. Decía yo el domingo que nosotros tenemos una vestidura de guerra y que siempre tenemos que estar listos, preparados. Porque como ejército de Dios nos toca pelear una batalla en oración, creyendo que Dios siempre va a tener liberación, no solamente en nuestra vida, sino al pueblo que nos rodea. Porque nosotros somos guerreros, parte del cuerpo de Cristo, y tenemos que pelear una batalla espiritual. Hoy somos, independientemente de cómo nos llamemos, hoy delante de Dios somos todos iguales. Porque seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Quiero terminar con un pensamiento. Decía yo al inicio que nuestro
nuestras palabras muchas veces nos condenan. Y hermanos, nosotros somos juzgados muchas veces porque nosotros mismos queremos. Porque caminamos, el mundo no nos ve como un cambio, el mundo simplemente nos ve con la oportunidad de vernos caídos nuevamente. Y sabemos que Dios nos va a levantar si caemos. Pero salimos de este lugar y aún así en muchas ocasiones agachamos nuestro rostro, agachamos nuestra mirada, pensando que el mundo nos juzga, pensando que el mundo nos habla o habla de nosotros. Y sucede, pero que el mundo hable, que el mundo siga hablando, pero no nos apartemos de la providencia de Dios. Porque el mundo hablará por mucho tiempo, por el resto de nuestra vida hablará el mundo. Pero nosotros seguiremos testificando que lo que éramos antes ya no lo somos, sino que ahora somos libres por la gracia de Dios. Maravilloso es el Señor que me permite estar delante de ustedes. Es un honor para mí estar delante de todos ustedes. Como decía yo, somos extranjeros, somos de Panamá, mi esposa, mis 3 niños. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y seguimos siendo luz al mundo. Y quiero testificar que decía al inicio que habíamos estado en muchas iglesias predicando. Y un día estábamos en una iglesia por Ataco, Santa Bárbara. Conocí una hermana. Dios se movió de una manera muy bonita en ese lugar. Porque la gloria y la honra es para Dios. Somos instrumentos de Dios. Somos instrumentos. Cada uno de los que estamos aquí somos instrumentos. Dios nos utiliza a cada uno de nosotros. Dios puede utilizar un niño como puede utilizar un adulto. Y ese día conocí una hermana que dice que caminaba 2 kilómetros para llegar a la iglesia. No sé qué tan distante era, pero lo que sí sé era que para poder llegar al lugar había que caminar inclusive más que desde la entrada hasta acá. Y ese día el culto terminó como a las 9 de la noche. No se veía absolutamente nada porque para mí era un bosque. Y yo decía, esta hermana vivirá por aquí cerca. Y no, vivía más lejos que todos nosotros. Y se fue caminando. Quiere decir que aún Dios nos sigue dando fuerza para levantarnos cada día y conquistarnos. Gracias. Que Dios lo bendiga. Dios lo bendiga a todos.